Considero primero que esto es una propuesta de un congreso de El gerente regional de salud del Cusco, Juan Espelucín, se pronunció respecto a la norma aprobada por el Congreso de la República, donde refiere en uno de sus articulados que las gerencias y direcciones regionales de salud durante la pandemia serían administradas por el Ministerio de Salud, a lo que denominó como inconstitucional. Congreso, en el cual en uno de sus articulados indica que las gerencias y direcciones regionales de salud durante la época de la pandemia van a ser administradas o dirigidas por el Ministerio de Salud. Definitivamente esa ley es inconstitucional, porque la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que tiene rango constitucional, porque fue una modificación de la Constitución, decía claramente que esta era una competencia del nivel regional, o sea, de los gobiernos regionales. En lugar de avanzar en la descentralización, retrocedemos en la descentralización. Definitivamente estamos contrarios a esa norma legal que saca el Congreso y que nos hace, más bien, en lugar de una época de pandemia, unirnos, crear diferencias entre gobiernos regionales y gobierno nacional, que no es la idea. ¿Qué pretendería hacer? Bueno, ¿qué pretendería? Sería mi pregunta que tendría que hacerle al Congreso. No sé qué pretenden en un país que pretende ser descentralizado, comenzar a centralizarlo nuevamente. Ojalá fuera porque esto va a significar un manejo más coordinado, pero mi entender es que esto no va a significar ningún avance y más bien va a ser un retroceso. Ya hemos ido generando a nivel de los gobiernos regionales competencias en una serie de recursos, y lo que nos están diciendo ahí es que las competencias de los gobiernos regionales no han sido las suficientes y que por lo tanto el gobierno nacional asume en esta época el manejo de todos los gobiernos regionales en los sectores de salud. Asimismo, fue enfático en llamar que estas determinaciones serían un desliz más de nuestros mal llamados padres de la patria, y supondría que el gobierno central estaría tratando de decir que los gobiernos regionales no sabrían administrar esas instancias de salud. Tengo entendido que la ANGR ya está tomando algunas medidas al respecto. Creo que ha sido un desliz del Congreso, ya estamos acostumbrados a algunos deslices del Congreso en ese sentido, y esperemos que esto se solucione de manera pronta, porque lo que nos están diciendo los gobiernos regionales es que ustedes no son capaces de manejar esto acá y que lo maneje el gobierno central. Esto no nos parece adecuado en una época tan difícil en la que veníamos trabajando en conjunto, hemos trabajado gobiernos regionales y gobierno nacional de manera conjunta. Las propuestas de mejora en el tema de recursos humanos han sido propuestas por los gobiernos regionales, uno de ellos el gobierno regional del Cusco. Este tema de horas complementarias es porque nosotros vivimos la problemática que no vive a veces Lima, ¿no? Esa falta de recursos humanos es mucho más evidente en zonas como Cusco y otras regiones del país. Cuando esto no es detectado por el nivel central, porque no lo ven permanentemente, entonces no hay propuestas. Cuando el gobierno regional detecta esta problemática, se propone al Ministerio de Salud, y gracias a eso hemos tenido un decreto de urgencia la semana pasada que nos permite incrementar nuestras horas en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención. El funcionario regional también fue enfático al manifestar que la bancada que presentó este proyecto desconoce de la administración regional y no conoce nuestra realidad. Considero primero que esto es una propuesta de un Congreso que conocemos cómo trabaja. En segundo lugar, es una propuesta de alguien que probablemente nunca ha tenido la posibilidad de conocer la realidad de los gobiernos regionales. O sea, los gobiernos regionales trabajamos en condiciones que ya quisiéramos que trabajaran en el nivel central, ¿no? Son difíciles las condiciones en que trabajamos, generalmente tenemos más problemática de la que tiene el nivel central, y por eso es que las propuestas que salen de los gobiernos regionales para poder mejorar y enfrentar problemas sanitarios como este de acá, se dan porque vemos la realidad permanentemente. Permítame insistir en esta pregunta: ¿cómo cambiaría el funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud? Por ejemplo, el Ministerio de Salud podría poner los directores regionales de salud, podría establecer algunas políticas directamente sin que se consulte con los gobiernos regionales.